del apóstol a los hermanos hebreos. Entonces, el propósito de esta lección es mostrarnos que la mejor manera de agradecer a Dios por todo lo que hizo en favor de nuestra salvación es vivir en esta tierra reflejando su carácter y por tanto amando, ayudando a nuestros hermanos, vivir en la iglesia, en la comunidad donde estamos, como una familia. No debe haber pleitos, no debe haber discusiones agresivas. No digo no debe haber discusiones, porque mientras cada ser humano sea un ser humano diferente, pues pueden haber opiniones diferentes. El asunto es no deben haber discusiones agresivas. Tú no tienes el derecho de ofender a nadie, de agredir a nadie, aunque creas que lo estás haciendo en el nombre de Dios. Mucho menos deberías usar el nombre de Dios para ser agresivo. Bueno, vamos al estudio de la lección en sí. El primer subtítulo de esta lección dice cuidar al cuerpo de Dios. Voy a leer el texto y lo voy a comentar. Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 3 dice: que el amor fraternal permanezca en ustedes. Voy a parar aquí en la lectura del texto para comentar el verbo permanecer. Que el amor fraternal permanezca en ustedes. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el amor no es un sentimiento, porque el sentimiento no permanece. El sentimiento es pasajero. El sentimiento es hoja que los vientos de las circunstancias llevan de aquí para allá. El amor no es sentimiento. Puede involucrar sentimiento, pero el amor es un principio y los principios son eternos. Por eso Pablo, en sus recomendaciones finales a los hebreos, dice que el amor fraterno, el amor entre hermanos, el amor permanezca. Ahora, ¿te acuerdas en qué otra parte de la Biblia se usa este verbo permanecer? Cuando en Juan 15 Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Así como el pámpano produce frutos si permanece en la vid, permanece en mí, en Cristo. Bueno, la única manera de que el amor permanezca en nosotros es si nosotros permanecemos en Jesús. Vuelvo a la lectura del texto ahora. Dice, que el amor fraternal permanezca en ustedes y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos, y también de los que son maltratados, como si ustedes mismos fueran los que sufren. Hay pensamientos maravillosos en este texto. Dice que si el amor fraterno permanece en nosotros, pues la hospitalidad va a ser una característica del cristiano. La hospitalidad. En los tiempos de Pablo no habían hoteles, habían hospederías caseras, pero no habían los hoteles como existen hoy. Hoy día el mundo hotelero es un mundo de negocios fabuloso. En los tiempos de Pablo no eran así. Entonces la gente se hospedaba en cuartitos ahí al lado de las casas de las personas. Muchas familias alquilaban sus casas. Pero Pablo le dice a los cristianos de aquellos tiempos, ustedes deben ser hospitaleros. O sea, ustedes deben, hospitalarios, es la palabra correcta en castellano, hospitalarios. Deben hospedar a sus hermanos que vienen de otros lugares. Hospedar. El otro día alguien me dijo, pastor, yo no puedo hospedar a un extraño en mi casa. Si a medianoche me mata, se lleva todo lo que tengo. Por eso Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero trayendo la historia para nuestros días, lo que Pablo está queriendo decir aquí es que si Cristo vive en nuestro corazón, si el amor de Cristo permanece en nosotros,
entonces nosotros debemos tener el corazón abierto y la mano extendida, dispuesto a ayudar al que necesita ser ayudado. Tal vez no necesitas recibir a nadie en un cuarto de tu casa, pero no hay gente que necesita de comida con quien podrías tú compartir un poco de las bendiciones que Dios te da. No hay gente necesitada en tu barrio, en la comunidad donde vives. No hay personas que necesitan una palabra de amor, que necesitan de una oración o de una visita. Pues Pablo, cuando habla aquí de la hospitalidad, no está hablando solamente de recibir a alguien en la casa, sino de extender la mano. Yo diría más de recibir a alguien en tu corazón, de abrigarlo en tu corazón, de ayudar a las personas que necesitan más de ti. Y entre ellas, Pablo coloca a los presos. Acuérdense de los presos. Naturalmente, en aquel tiempo y en el contexto en que Pablo escribe, estaba hablando de los presos por causa de la fe, los presos por causa del Evangelio. Pero tampoco deja de hablar y de mencionar aquí cualquier tipo de preso. Gente que necesita de una palabra de ánimo. Yo conozco mucha gente que ha estado presa, ha conocido a Jesús en la prisión y hoy día son cristianos valorosos, predicadores del Evangelio extraordinarios, porque en el momento extremo de la vida, allá en la prisión, sin esperanza ninguna, se encontraron con Jesucristo. ¿Por qué? Porque un hermano de la iglesia fue a visitar a los presos que no conocía, habló del Evangelio de Jesús, habló de la esperanza, esas personas aceptaron a Jesús y hoy son instrumentos maravillosos para Dios. Y dice más Pablo en esta parte, dice, acuérdense los maltratados, como si ustedes mismos fueran maltratados. En otras palabras, Pablo nos está dando aquí un consejo para aprender a vivir en comunidad. Colócate en los zapatos del otro. No juzgues a las personas. Pero ese es muy chismoso. Pero pregúntate por qué es chismoso. Porque ese es muy orgulloso. Pero ¿por qué es orgulloso? Nadie nace orgulloso. Nadie nace hipócrita. Nadie nace borracho. Nadie nace mentiroso. La vida y las circunstancias los hacen. Entonces, antes de criticar, antes de juzgar, colócate en el lugar de esas personas. Ahora, yo nací en un hogar relativamente pobre, no teníamos abundancia, pero tampoco pasábamos hambre ni necesidad. Y sin embargo, tuve dos padres que me dieron amor, me dieron cariño, me dieron educación. Entonces, yo no puedo juzgar a alguien que fue abandonado, rechazado por sus padres, que creció en la calle. Entonces, antes de apuntar con mi dedo para juzgarlo, yo debo tratar de colocarme en sus zapatos y entender por qué la persona es así. Si hago esto, mi convivencia con las otras personas va a ser mucho más agradable y el único que va a crecer soy yo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo permanece en mí. En el segundo punto del estudio de esta semana, Pablo habla de la codicia y la inmoralidad sexual. Hebreos capítulo 13, versículos 4 y 5 dice, todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Hay dos puntos aquí, el sexo y el dinero. Ahora, sexo, dinero y poder son las tres terribles tentaciones del ser humano. ¿Quieres conocer a un ser humano de verdad? Dale poder o dale dinero. Y observa cómo administra su vida sexual. Tú sabes que el sexo es una de las cosas más puras, limpias y sagradas que Dios creó. El sexo existe porque Dios, en su maravilloso plan, estableció el sexo como parte de la estructura humana. Entonces el sexo no es malo. Lo que es malo es la perversión del sexo. Y cuando el ser humano se separó de Dios, pues se deterioró todo. Se deterioró su carácter y se deterioró su actitud con relación al sexo. Pero hay que ser muy cuidadosos.
No hay que dejarnos llevar por la cultura de nuestros días. Hay que conocer los planes de Dios para la vida sexual de una persona, de una familia, de un soltero. Hoy día, si Pablo estuviera vivo, no mencionaría solamente la fidelidad matrimonial. Hoy día hablaría del internet, hoy día hablaría de la pornografía, hoy día hablaría de todas las tentaciones de las cuales los cristianos son víctimas. La única manera de vencer el mal es con el bien. Entonces, si quieres despoblar tu mente de la miseria de esta vida, puéblala con las cosas divinas. Estudia más la palabra de Dios, lee libros buenos, artículos buenos, oye música buena, escucha mensajes edificantes. No te dejes arrastrar por la vorágine que lleva este mundo hacia su destrucción. Y no hagas del dinero tu Dios. El dinero, tú no puedes servir al dinero, el dinero tiene que servirte a ti. Servirte a ti en el sentido de primero Dios, después tus necesidades personales y familiares, y después extender la mano para personas que necesitan de ti. Vamos a la tercera parte de este estudio, donde el subtítulo es Acordaos de vuestros pastores. Y voy a leer Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17. Dice, acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Vamos a pensar un poco aquí antes de continuar leyendo. Acuérdense de sus pastores. Miren al pasado, acuérdense de sus pastores. ¿En qué sentido? Hónrenlos. Honren la memoria de los pastores que un día les trajeron la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la mejor manera de honrar a esos pastores? Piensen en la vida de ellos e imiten la fe de ellos. Ahora, el ser humano es un ser humano y nosotros los pastores somos seres humanos, sujetos a caídas, sujetos a flaquezas, a luchas terribles, a batallas espirituales. Si Pablo, el gigante del Evangelio, dijo un día, no entiendo lo que pasa conmigo, porque lo que quiero hacer no puedo, y lo que no quiero hacer ya estoy haciendo. Si Pablo dijo eso, y si vamos a encontrar en la Biblia hombres y mujeres extraordinarios que lucharon, que cayeron, que fallaron. Un David, que un día Dios miró a David ya después de su caída y dijo, este es el hombre conforme a mi corazón. Y sin embargo tenía un pasado triste, un pasado de intriga política, de adulterio, de asesinato. Yo no creo que tú has llegado a tanto, pero si esos hombres se volvieron hombres de fe, ¿por qué tú también no podrías hacerlo? Ahora, los pastores somos seres pecadores. Y sin embargo, Pablo dice aquí, acuérdate de tus pastores, aquellos que trajeron la fe a tu corazón. Mira la vida de ellos. Mira cómo viven, mira sus actitudes. Yo a veces me siento emocionado y cuando estoy solo, converso a Dios y muchas veces le digo que yo no soy digno de eso. Cuando yo regresaba de Ucrania para aquí, lo hice en etapas. Primero viajé 1 hora y media a Varsovia para ver si mis pulmones resistían. Ahí descansé un día. Al día siguiente viajamos para Lisboa, donde me quedé 2 días para ver si mis pulmones todavía resistían, porque el viaje de Varsovia a Lisboa nos llevó 4 horas. Después ya vendría el viaje grande de 11 horas de Lisboa para aquí, para Brasilia. Y yo estaba andando en el centro de la ciudad. Quiere decir, andando todo enfermo, ¿no? Respirando, mi hijo a mi lado, cargando el procesador de oxígeno para ver si en algún momento me hacía falta oxígeno, caminando lentamente. Y nos sentamos en una plaza allá en Lisboa, en un parque, mirando al río, al famoso río Tejo. Y de repente un muchacho me miró y me dijo, ¿eres tú? Y le dije, sí. Y empezó a llorar. Y era un joven angolano que estaba de paso por Lisboa.
haciendo turismo. Y él se acercó a mí llorando y me dice, no es posible. Yo conocí el Evangelio por un sermón suyo que escuché en la radio en Angola. Qué emoción de aquel muchacho. Yo le dije, mira, yo entiendo tu emoción, pero guarda tu emoción para tu encuentro con Cristo cuando Él vuelva. ¿Y sabes lo que Él me dijo? Sí, voy a guardar mi emoción para encontrarme con Cristo, pero también para encontrarme con la hermana de White, porque la lectura del camino a Cristo me ayudó a crecer espiritualmente. Oh querido, nosotros los seres humanos somos seres humanos. Y sin embargo, Pablo dice que a pesar de eso, nuestra palabra, nuestra vida, aún defectuosa, puede servir de inspiración. Gracias por la confianza que tienes en tus líderes espirituales. Yo sé que cuando tú escuchas estos comentarios es porque de alguna manera crees en lo que estoy diciendo. Y eso me aumenta una responsabilidad extraordinaria. Me lleva a los pies de Jesús a entender que un día Él me llamó a este ministerio, a pesar de lo que soy, con mis limitaciones, porque tenía un plan para, a través de mi ministerio, llegar al corazón de muchas personas en el mundo, personas que yo no conozco. Cuando yo estaba enfermo, cuántos mensajes de los 5 continentes, de gente que decía, pastor, yo no lo conozco, pero estoy orando por usted. Bueno, Pablo se refiere a todo eso. Voy a leer de nuevo. Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Ahora, en esta segunda parte se habla del pastor. Nosotros daremos cuenta, nosotros los pastores. Un día le daremos cuenta a Dios de cómo administramos nuestro ministerio y cómo administramos la influencia que ejercíamos de alguna manera sobre otras personas. Oh querido, los líderes humanos son líderes humanos y fallos. Sin embargo, Dios los ha colocado en esta tierra para inspirar, para dirigir. No mires al hombre, mira a Jesús en el hombre. ¿Te acuerdas cuando David llegó a una cueva y encontró durmiendo al rey Saúl, que ya en ese tiempo había sido destituido de la gracia de Dios? Él podría matarlo porque lo estaba persiguiendo a él, a David. Pero David dijo, este es el ungido del Señor. ¿Cómo podría colocar mi mano sobre el ungido del Señor? Ya no era ungido, pero David lo respetó. Tú muchas veces vas a encontrar pastores que te fallamos. Podemos ya no ser ungidos. Y sin embargo, Dios nos colocó en esta tierra. Y Pablo amonesta a su iglesia. Respeta al ungido. Respeta a esos hombres que Dios los colocó en el ministerio. Que Dios te ayude, querido, para administrar estas palabras y estos consejos del apóstol San Pablo. En la penúltima parte se habla de no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Voy a leer lo que dice Hebreos 13, 8 y 9. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos. Hay 2 pensamientos. Primero, Jesús es eterno, es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y las enseñanzas de Jesús están en sus palabras. Pero en los últimos días, los seres humanos tomarán la palabra de Dios y la adaptarán a sus preferencias, a sus gustos, a su manera de creer, de pensar. Entonces no importa lo que la palabra de Dios dice, importa lo que yo pienso, lo que yo creo.
Y hoy ese tipo de mensajes a través de las redes sociales se esparcen con una velocidad asombrosa. Mucho cuidado, querido, por dejarte llevar solamente por lo que los hombres hablan. Yo siempre digo, escucha los comentarios que yo preparo cada semana, pero estudia tu lección, tu folleto, cada día, analiza, piensa, llega a tus propias conclusiones. Porque yo como ser humano te puedo hablar lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy imaginando, y no lo que la palabra de Dios dice. Tu guía tiene que ser la palabra de Dios, tu libro de texto. En la parte final de este texto que acabo de leer, hay algo que debemos tener en cuenta. Dice, es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con los alimentos, no con alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos. Aquí está colocando gracia y alimentos. Ahora, el tema no es alimentos. Lo que Pablo está colocando es la gracia y las obras. Mucho cuidado con depositar tu confianza en la salvación en las obras. Sea música, sea comida, sea la manera de vestirte. Ahora cuidado, entiéndeme bien, yo no estoy diciendo que porque Cristo te salva por gracia, puedes comer lo que sea, puedes vivir como sea, portarte como sea. No estoy diciendo eso, querido, entiende bien. Lo que te estoy diciendo es que aquí Pablo coloca la gracia como el fundamento de tu salvación y las obras como un fundamento falso de salvación. Entonces, no descuides las obras, pero construidas encima de la gracia. Ahora, si tú fundamentas toda tu fe en la gracia, el resultado natural serán las obras. Y esto Pablo está hablando cuando habla de las diferentes doctrinas extrañas. ¿Por qué? Tal vez porque una de las principales doctrinas extrañas no van a venir así diciendo, hay que adorar esto, hay que... No de esa manera, sino a través de un mensaje hasta, yo diría, sincero del comportamiento, la conducta. Y sin embargo, te sacan del terreno de la gracia y te llevan al terreno de las obras y tú ni te das cuenta. No te olvides de Jesús, no retires a Jesús nunca de tu vida porque Él es el fundamento de tu salvación. Llegamos a la parte final de este estudio hablando del subtítulo Salgamos a Jesús fuera del campamento. Dice Hebreos capítulo 13, versículos 13 y 14. Así que salgamos con Él fuera del campamento y llevemos su deshonra, pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. ¿Qué quiere decir salgamos a Jesús fuera del campamento? En Israel, fuera del campamento, era el lugar donde Dios no estaba, porque se suponía que Dios estaba en el campamento, no fuera del campamento. Fuera del campamento era el lugar a donde se llevaba la basura del campamento. Ahí estaban los leprosos, que eran considerados inmundos. Allí también se condenaba, se juzgaba y se mataba a los delincuentes. Todo eso fuera del campamento. Ahí no podría estar Dios. En medio de la basura, no. Pero Cristo vino. Y Cristo murió en la cruz del Calvario. Y el Calvario no estaba dentro de Jerusalén. Estaba fuera de Jerusalén, fuera del campamento. Jesús fue crucificado en el Calvario, fuera del campamento. Y ese lugar que antes era considerado inmundo, fuera del campamento era el lugar de la basura, ahora por la muerte de Cristo, ese lugar de la basura se transforma en un lugar donde Cristo está